Me llamo Eva Vicente Martínez y la ponencia que voy a defender se titula La alteración grave de la vida cotidiana en el delito de acoso. Introducción. El artículo 172-T regula el delito de acoso y se ubica en el capítulo 3 del título 6 en el libro 2 del Código Penal, que por primera vez se introdujo en este texto legal por Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, siendo modificado por Ley Orgánica 1022 de 6 de septiembre de garantía integral de libertad sexual, castigando los perfiles falsos que provoquen el acoso a una mujer o la humillación de la víctima en el delito de acoso, y se introdujo la expresión altere de cualquier modo el desarrollo de la vida cotidiana. También se establece como motivo la discapacidad en el párrafo 4 del artículo 172 del Código Penal y se intercalaba la agravante relativo a personas especialmente vulnerables. Posteriormente, la Ley Orgánica 123 de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 210 de 3 de marzo de salud sexual o reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, reubica en el texto la agravante relativa a personas especialmente vulnerables. Y el apartado quinto del artículo 172 ter incrementa la pena cuando la víctima es menor de edad o una persona con discapacidad. Este delito tiene por objeto amparar a las mujeres frente a la violencia psíquica que generan las exparejas de forma vehemente, continua y sistemática, con el fin de impedir una vida independiente de las mismas. Objetivo: se trata de averiguar si nos hallamos ante un delito de coacciones o se trata de un delito que afecta a la libertad de las mujeres. Metodología: es un estudio realizado a través de legislación, bibliografía y jurisprudencia. Discusión: este delito está ubicado en el capítulo de las coacciones, si bien la doctrina se encuentra dividida al considerar los diferentes bienes jurídicos a los que afecta. Así, Cámara Arroyo indica que se tutela, además de la libertad de obrar, la integridad moral. Ragués y Vallés considera que este delito afecta a la seguridad. Sin embargo, Tapia Ballesteros señala que se crea un contexto vital, hostil y humillante. Pérez Rivas manifiesta que se tutela el derecho a la libertad de obrar del sujeto tanto en su fase de decisión como de ejecución, así como el derecho a vivir tranquilo y sin zozobra. En el artículo 172, que regula el delito de acoso, existen diferentes modalidades y se castiga a quien, respecto de la persona acosada, la vigile, persiga o busque su cercanía física. Un sector doctrinal considera que es necesario que la víctima se dé cuenta de la presencia del sujeto activo. En cambio, para otros autores basta la observación en la distancia, puesto que excluir esta opción supondría que no se podría vigilar a través de sistemas informáticos. Precisamente, es posible en los supuestos de Biogen controlar a una mujer a través de mecanismos de geolocalización o monitorizando su actividad online. La vigilancia a distancia es delictiva siempre y cuando se produce el resultado, cual es la alteración de la vida cotidiana. La jurisprudencia admite la posibilidad de una vigilancia a distancia usando mecanismos telemáticos. La segunda modalidad que contempla este artículo 172 ter es que se establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas. En este supuesto, el autor contacta o al menos intenta contactar con la víctima a través de cualquier medio de comunicación, pero nunca de forma presencial. Y es importante no confundir tentativa de delito con consumación de la acción, porque lo realmente importante es el resultado, que debe consistir en una ansiedad o opresión psicológica que produzca alteración grave en la vida cotidiana, pues en ocasiones comprobar la existencia de 100 WhatsApps en un espacio temporal de 6 horas puede suponer mayor agobio que una llamada telefónica y obligan a la víctima a bloquear ese contacto en el móvil o a desconectar un teléfono fijo. Lo mismo sucede cuando la víctima recibe diversas llamadas telefónicas a través de un número oculto. La tercera modalidad es que, mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías o contrate servicios o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella. Se trata, en definitiva, de utilizar los datos personales de la víctima sin su autorización para adquirir bienes o servicios, bien para el sujeto activo del delito o para terceros, lo que supone también que exista un delito de estafa en concurso real.
Cuando terceras personas se ponen en contacto con la víctima, los supuestos más habituales son anuncios en periódicos digitales ofreciendo relaciones sexuales y facilitando nombre, teléfono o email de la víctima. Y para condenar estas conductas, los órganos judiciales exigen que este tipo de acciones no se perciban como algo anecdótico, sino que se trate de una voluntad persistente en estas acciones, de tal manera que si el hecho sucede una vez y no se produce una alteración de la vida cotidiana de la víctima, no se podrá condenar al sujeto activo. La cuarta modalidad es que se atente contra la libertad o contra su patrimonio, contra la libertad o el patrimonio de una persona próxima a ella. Un sector doctrinal manifiesta que no se especifica a qué tipos de atentado contra la libertad se refiere o si se incluyen también conductas no tipificadas como delito. Otros autores indican que se incluyen las amenazas como atentado a la vida, lo que conlleva la idea de si deben quedar comprendidas en el delito de acoso, aplicándose un concurso de delitos conforme el párrafo tercero, o si se debe excluir este tipo delictivo para evitar vulnerar el principio non bis in idem y castigarse de manera independiente. La mayoría de la doctrina es unánime al considerar que será la jurisprudencia a través de la práctica judicial la que determine en cada caso concreto si nos hallamos ante un delito de amenazas o estas amenazas reiteradas y continuas en el tiempo que afectan a la libertad de obra de la víctima pueden integrar el delito de acoso tipificado en el artículo 172 ter. La Fiscalía General del Estado ha indicado que cuando concurren conductas que afectan a la libertad, la seguridad y la tranquilidad de las personas pueden plantearse problemas con el principio non bis in idem, lo que supone que hay que examinar el caso concreto para formular la acusación. Resultados. El artículo 172 ter castiga al que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada y sin estar legítimamente autorizado, lo que implica que se castigan varios actos sistemáticos prolongados en el tiempo, de tal forma que estos actos denotan una obstinación particular expresada en el actuar del sujeto pasivo y una indiferencia respecto de la prohibición existente. Cuando se atenta contra la libertad o el patrimonio de la víctima, la práctica judicial solo condena por un delito de amenazas o de coacciones, además del acoso, cuando los actos de hostigamiento son lo suficientemente graves para constituir el tipo sin los hechos constitutivos de dichos ilícitos. Habitualmente, el delito de acoso y los delitos de amenazas y coacciones se castigan en concurso real, conforme el apartado 3 del artículo 172 del Código Penal o el artículo 73 del mismo texto legal, al considerar que los segundos son hechos autónomos no incluidos en el primero. Cuando durante el hostigamiento concurre detención ilegal, también se castigan los delitos en concurso real. Conclusiones. El delito de acoso del artículo 172 ter del Código Penal fue introducido en este texto legal por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, cumpliendo el compromiso asumido con la ratificación del Convenio de Estambul de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia sobre la mujer. Las conductas del sujeto activo afectan a la libertad de obrar del sujeto pasivo, de manera que para realizar el delito es imprescindible un patrón sistemático que refleje la intención del autor con esta actuación obsesiva sin que sean suficientes los actos molestos, ya que solo estos actos persistentes y continuos presionan a la víctima y es capaz de hacerle cambiar su forma de vida. La jurisprudencia, en reiteradas sentencias, recoge el sentimiento de seguridad y la libertad. Ahora bien, exige un resultado típico, ¿cuál es? La alteración grave de la vida cotidiana, de forma que se exige en el sujeto pasivo un cambio en los hábitos diarios. Asimismo, el alto tribunal ha señalado que pueden integrar en el delito de acoso distintas modalidades típicas y además manifiesta que el apartado 2 del artículo 172 ter de nuestro Código Penal se ha de interpretar siempre desde una perspectiva de género, ya que regula los casos en los que el hombre realiza el acoso sobre la pareja o expareja, casi siempre para obligarle a mantener o retomar la relación. Esta manifestación ha de considerarse en el momento de valorar la gravedad de la conducta y la idoneidad de la misma para producir la alteración de la vida cotidiana, puesto que concurre como un factor adicional el temor de la víctima a que la violencia psíquica se convierta en violencia física.